Pero Ya, ahora sí estamos grabando. Bueno, ya voy a ver. Vamos a mostrar de nuevo la ayudantía, ya que no grabé esa parte. Ya, bueno, como dije, esta es la parte de máquina térmica, que es la última unidad que han visto, la unidad 7. Y lo otro es de compresión-expansión, que es lo que ya pasaron y deberían saber aplicarlo. Ya. Bueno, vamos ahora sí, vamos a empezar. Calma. Ya. Entonces tenemos este depósito, sale aquí la máquina. Estoy muy chueco. Y aquí tenemos un cilindro, pistón. Ya que esto tiene la web. Ya, ¿cierto? Tenemos el... Y esto tiene aire. Ya, lo primero, esto es a 400 Kelvin. Y esta es la máquina térmica en sí. Ya, entonces lo primero es saber que este es el depósito caliente, el que tiene mayor temperatura. Este es el depósito frío. Y como les expliqué la semana pasada, que gracias a la energía que entrega el depósito caliente y la energía que se le entrega al depósito frío, se produce trabajo. Entonces el trabajo, bueno, aquí hay una hélice. Un trabajo de eje, que es igual a... esperen, no sé cuánto era. 2130. ¿Ya? Entonces, como aquí se fija, la máquina hace trabajo y este trabajo se transforma en trabajo de eje, que es que se va al pistón. Entonces, este trabajo de eje va a funcionar el eje aquí y va a entregar calor al sistema. Y eso se va a traducir en un trabajo de compresión-expansión. Ya. Lo segundo es que nos dicen, ¿dónde está? Nos dicen al principio que tiene una eficiencia del 80% con respecto a la eficiencia de Carnot. Ya. Espérame. Ya, ¿qué significa eso? Porque, ¿saben? En la máquina de Carnot, es lo ideal. Entonces, esta se funciona como 100% de eficiencia. Entonces, la máquina Carnot es como nuestro modelo. Y uno siempre trabaja con, bueno, uno no puede trabajar en la idealidad porque eso no existe, así que siempre las máquinas tienen una eficiencia menor al 100%, o mejor dicho, menor a la máquina de Carnot. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, esta máquina posee una eficiencia, la eficiencia de la máquina va a ser 0,8 veces la eficiencia de Carnot. Entonces, si se fijan aquí, la eficiencia de la máquina va a ser menor a la de Carnot. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la máquina Carnot que tenga 100% de eficiencia no es que indique que sea o sea, que el número, ¿cómo lo digo? Que en realidad sea un 100%. Lo que dice eso es que la máquina Carnot es la que va a alcanzar el mayor porcentaje de eficiencia. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces, bueno, nos dan la temperatura del aire inicial, T1 del aire, 27 grados Celsius, y el volumen 1 del aire, 0,5. Ya. Entonces vamos a la pregunta 1. Ya, la pregunta 1 nos dice el rendimiento de la máquina térmica y el calor que entrega cada depósito. Ya, entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento? ¿Cómo calculamos el rendimiento de la máquina?
Ya vienen máquinas de Carnot, ¿no? Sí, el rendimiento de la eficiencia. Entonces, ¿cómo calcula la eficiencia de la máquina de Carnot? O sea, de la máquina de Carnot, de la máquina de ahí. Dependía de las temperaturas de la máquina, Sí, que era como 1 menos la temperatura fría dividido en la temperatura caliente. ya, pero esa es la eficiencia de Carnot. Entonces ahí dice, calculáis como si fuera ideal, exacto. Entonces, tenemos que la eficiencia de Carnot va. La eficiencia de Carnot es 1 menos la temperatura del depósito frío partido de la temperatura del depósito caliente. Y esto nos da, es 1 menos 400 partido en 1000. Ya, y esto nos da 0,6. Entonces aquí, si fijan, como les dije antes, que sea la eficiencia de Carnot, no es que sea un 100%. Si se fijan, aquí da un 60%. Pero este 60% es el máximo que puede, es la máxima eficiencia que puede llegar esta máquina de acá. Esta de acá. Es la máxima que puede llegar. No puede llegar a más de 60%. Bueno, ni siquiera 60%. Solo puede llegar a eficiencias menores a 60%. Y entonces ya tenemos la eficiencia de Carnot, así que ahora utilizamos la fórmula de acá. Entonces, la eficiencia de la máquina va a ser 0,8 por 0,6. Y esto nos da un 48%. Entonces, como les dije, la eficiencia de la máquina no puede superar el 60%. Y aquí es 48%, que es bajo la idealidad. Ya. Entonces ahora nos preguntan el calor que entrega cada depósito. Ya, ¿cómo calculamos ahora los calores? Que tenemos que calcular el calor del depósito caliente y el del depósito frío. Entonces, ¿alguna vez depósito caliente o depósito frío, cómo lo calculo? Uno lo podemos calcular directamente de la eficiencia, porque la eficiencia de una máquina es el trabajo de la máquina partido en el depósito caliente. ¿Ya? Y bueno, esta fórmula de acá, esta de aquí, viene de esto, ¿cierto? Bueno, ya esto es al revés. De ahí sí. De esta fórmula del trabajo de la máquina partido en el depósito caliente para una máquina Carnot se llega a que es 1 menos TF partido en TC. ¿Ya? Entonces, el trabajo de la máquina. ¿Cuánto es el trabajo de la máquina? Al de eje, ¿cierto? Porque aquí lo expresamos al principio. Gracias a los depósitos se hace este trabajo, 2130. Entonces, esto nos va a decir que el depósito caliente es 2130 partido en el 48%. Y esto nos da un valor de 4437,5 kJ. Ya. Esto era aplicar unidad 7. Ahora el depósito frío, ¿cómo lo calculo? Esto debería saber calcularlo. Ya, materia que pasaron. ¿Cómo calculo el depósito frío? O sea, igual hay que hacer un supuesto, o sea, no un supuesto, una indicación relacionada con la máquina, pero ¿cómo calculo el depósito frío ahora?
Porque ya la eficiencia relaciona el depósito caliente, pues, pero ahora necesito algo que relacione el depósito frío. Sí, pues, ahí, de la primera ley. Ya, pero aquí hay que tener una consideración, que la máquina funciona, o sea, que como consideración o supuesto, que la máquina funciona como un ciclo. Y indica esto, que el delta de G interna es 0. Entonces, si yo hago la primera ley para el sistema, me va a quedar, bueno, el delta U igual al trabajo más Q. Ya, esto es 0. Entonces, nuestro trabajo de eje va a ser igual, me equivoqué. Va a ser igual a 0, igual al trabajo, el trabajo solo de eje, más el depósito caliente, menos el depósito frío. ¿Ya? Aquí el trabajo es solo trabajo de eje, porque cuando uno pasa, porque yo estoy planteando la primera ley a la máquina. Cuando trabajo aquí en el cilindro, podría considerar el del cilindro, el del trabajo de compresión-expansión. Y bueno, hay que es Q, el Q del caliente es positivo y el Q el depósito frío es negativo. ¿Por qué es negativo el depósito frío? ¿Por qué es negativo? Sí, porque la máquina absorbe QC, pero libera QF. Entonces, como libera QF, el QF tiene que ser negativo. Ya, importante eso. Entonces, aquí calculan el QF porque ya tenemos todos los datos y el QF nos da 2307,5 kJ. Entonces, tenemos la pregunta 1. Ya, bueno, aquí vuelvo a recordar, esto es importante, que la máquina de Carnot es la eficiencia mayor. No necesariamente el 100%, pero sí es la mayor. ¿Y qué influye eso? Que la máquina que trabajemos no puede ser, en este caso, no puede ser mayor a 0,6. Ya. Entonces, vamos a la pregunta que viene. Ya, la pregunta 2 es la temperatura y volumen en metro cúbico final del aire. Ya, 8.1.2. Ya, ¿cómo calculo ahora? Aquí tenemos que calcular las propiedades finales del aire. ¿Y qué va a hacer eso cuando esto alcance el equilibrio? ¿Y cuándo va a alcanzar el equilibrio? Cuando el trabajo de eje, o sea, porque ahora, si vemos el sistema del cilindro, va a haber trabajo de eje, va a un trabajo de compresión-expansión. ¿Ya? Entonces, si yo planteo la primera ley, pero ahora para el cilindro, pistón, esto es delta U igual a Q más el trabajo. Ya, pero denunciado nos decían que el Q, o sea, que es cilindro diabático. Adiabático. Entonces, esto es 0. Entonces nos va a quedar un delta U igual a un trabajo. Pero ¿el trabajo cuál es? El trabajo, como les dije, el trabajo de eje que le está aportando la máquina y el trabajo de compresión y expansión que está sufriendo el gas, el aire en este caso. Entonces nos va a hacer un delta U igual a un trabajo de eje más un trabajo de compresión y expansión.
Ya, entonces, ¿qué es lo que nos pedían? Ah, nos pedían sacar el volumen y la temperatura. Aquí el delta U nos da, hay que relacionarlo con el CB. Nos dan el CB denunciado, que era 5 medios de R. Entonces el C va a ser N por el CB partido en, o sea, en la temperatura final menos la temperatura inicial. El trabajo de eje son 2130 más el trabajo de compresión y expansión. Y el trabajo de compresión y expansión, ¿cuánto vale el trabajo de compresión y expansión? Ya, la presión externa por el delta B. Claro. Entonces, trabajo de compresión y expansión va a ser igual, bueno, es la integral menos P de B. Y esto nos va a dar menos la presión externa por un delta de volumen. ¿Cuánto vale la presión externa? Valía 2 bar, creo. 2 bar. 2 bar. ¿Ya? A ver, aquí, bueno, primero hay que decir que, ya, es que en realidad esto es la presión del gas. Entonces hay que decir que la presión del gas va a ser igual a la presión externa. Y eso es igual a 2 bar. Ya, y bueno, la presión del gas, presión externa, esto es, puedes decirlo como si fuera, ¿cómo se llama? Un proceso reversible. Se va expandiendo lentamente, o pueden decir que al final la presión del gas es igual a la presión externa. Ya, esto de aquí está bien, pero esto está malo. No son 2 bar. ¿Cuánto es la presión externa? Más la atmósfera, ¿cierto? Porque esto va a ser 2 bar más la presión atmosférica. Si dejamos que la presión atmosférica es 1 bar, 3 bar. Entonces aquí, supuesto, presión atmosférica, 1 bar. Ya. Y hay que tener en cuenta que no se les puede olvidar la presión atmosférica. Nunca. Porque, ya, si bien el pistón está haciendo una presión de 2 bar, el que es el pistón más la caja, más el peso. Pero todo el cilindro está envuelto en una masa de aire, todo. ¿Ya? Y la masa de aire también está haciendo presión sobre el pistón, o el pistón más el peso. ¿Ya? Entonces, si uno elimina la presión atmosférica, estaríamos diciendo que el cilindro está en el vacío. ¿Ya? Así que es importante poner la presión atmosférica cuando trabajan con cilindro pistón. Y ya, ¿dónde vamos? Acá. Bueno, entonces nos va a quedar ahora N por CB por la temperatura final menos la temperatura inicial igual a 2130 más el trabajo, más el trabajo de compresión y expansión, que dijimos que era 3 bar, bueno, 3 por 10 a la 5, por el volumen final menos el volumen inicial. Ya, ahora, este de aquí no lo conocemos. Este sí, 5 medios de R. TF no la conocemos, TI la tenemos, que era 27 grados. Bueno, este sí, este no lo tenemos, y esto es 0,5 metros cúbicos. Ya. De partida, es importante saber por qué expresé el CB, o sea, el delta U con un N, con los moles, no lo expresé molar.
y no la especie molar porque aquí al otro lado tengo el volumen inicial del aire, no me lo da en molar, me lo dan solo en metro cúbico. Si me hubieran dado el volumen en molar, el N no lo pongo. Pero como tengo que tener consistencia de unidades, el volumen también tiene que ser molar. Ah, y bueno, el trabajo de eje también tendría que haber sido molar, porque el trabajo de eje está en unidades de kilo y agua. Sí, sí, eso. Y el trabajo de eje está en kilo y agua. Entonces el trabajo de eje también tendría que estar en molar. Ya. Ahora tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación, pero tiene 3 incógnitas. ¿Dónde obtenemos la otra incógnita? ¿Cómo calculamos el N, la temperatura final o el volumen final? ¿Cómo calculamos el N? ¿O cómo relacionamos las variables? ¿Ya? Ahora ya. ¿Y puedo usar pavo ratón? ¿Lo puedo usar? Supongo que sí se puede usar. Onda ideal. Sí. ¿Por qué se puede usar? Más una parte me dicen que el aire es gas ideal. Ya está a menos de 5 barras inicial, sí. Pero me dicen que el aire se comporta como gas ideal. No, No. Entonces, ¿qué hago? supuesto. Claro, supuesto. Importante anotarlo. No me dicen que el aire cae ideal, así que hay que escribirlo. Supuesto, aire gas ideal. Listo. Entonces, ahora sí puedo utilizar la ecuación de gases ideales. Entonces, como bien dije, el N lo calculo con las condiciones iniciales. L1 va a ser igual a P1 por V1 partido en RT. Y P1 son... Ah, bueno, espérame. Ah, no está bien. P1 son los 3 bar por los 0,5, el R, por la temperatura que son 300,2 Kelvin. Y aquí calculo los moles que son 60,1. Ya, pero como tenemos un sistema cerrado, los mole 1 va a ser igual a mole 2 y esto es igual a N. Entonces ahora ya tenemos los moles. Tenemos los moles. Entonces ahora nos falta solo una ecuación que relacione la temperatura final con el volumen final. ¿Cómo hacemos eso? Con la ecuación de nuevo de gases ideales. Pero ahora para el estado final, porque este era para la hicimos para el estado inicial. Y ahora la hacemos para el estado final. Entonces el estado final va a ser V2 igual a N R por T2 partido en la presión. N ya lo calculamos, 60,1 por R por T2 partido en la presión, que son 3 bar. Y esto nos da un valor de 0,000017 metro cúbico Kelvin por la temperatura 2. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación.
O sea, tenemos dos ecuaciones que relacionan el volumen. Bueno, volumen 2 es volumen final y T2 es final. Lo voy a anotar ahí. Volumen final es volumen 2. TF es igual a T2. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones que con las dos incógnitas solo nos falta despejar para resolver el sistema. Resolver el sistema. Nos da T2 igual a 2124,6 Kelvin y B2 3,54. Y ahí tenemos lo que es las propiedades finales del aire. Ya. Ya, esta pregunta era netamente la materia que ya pasaron. Sí, porque no era nada de entropía. Así que con esto no deberían tener problema. Igual, de todas formas, ¿hay alguna duda de esta pregunta? Recuerden poner siempre los supuestos, importante. Decidir ahí sistema cerrado, por eso se mantienen los moles. ¿Dónde está el otro supuesto? Aire gas ideal. La presión atmosférica un bar. Cilindro diabático. Aquí es importante. No lleguen y solo tachen y pongan los valores. Entonces ya vamos aquí a la pregunta 3. Ya la 8.1.3. La pregunta 3 nos dice el trabajo realizado o recibido por el pistón. Ya. El trabajo va. El trabajo va a ser igual a P por dB. ¿Cuánto vale P? Bueno, esto es 3 menos. bar. ¿Ah? 3 bar. ¿Vale? ¿3 bar? ¿Seguro? Pues yo se lo decía así, no estoy seguro. Pero ¿cómo? ¿Cuánto vale la presión? ¿Qué me responde? ¿Cuánto vale la presión? No es 3 bar. 2 bar. 2 bar. Sí, 2 bar. ¿Qué? ¿En serio? No, sí, 2 bar. Porque nos están preguntando el trabajo del pistón. Solo del pistón. Entonces, Ah, ya. el trabajo del pistón es menos la presión del peso, menos la presión del pistón por el volumen. Ya, pero aquí, esto es menos 2 por 10 a la 5, y el delta volumen va a ser el delta volumen que sufre el gas. Entonces, que era 3,3 menos 0,5 metro cúbico. ¿Ya? Importante ahí con esa, se utiliza del enunciado, porque en realidad todo el trabajo es el pistón más la atmosférica, pero aquí estamos, si nos preguntan solo del pistón, es como que si obviáramos, o sea, no nos obviáramos, despreciáramos la presión atmosférica. Por eso son solo 2 bar. Y esto nos da menos 568,0 kilojoules. Ya, aquí el signo menos lo recibe el pistón. Y consistencia porque es una expansión. Ya, y aquí es importante anotar que esto, el delta volumen, va a ser igual al delta volumen que sufre el aire. Ya, porque es un trabajo del pistón. Entonces aquí nosotros anotamos delta volumen igual al delta volumen que sufre el aire.
Y así no tenemos problemas con nuestro planteamiento. Ya, entonces nos queda la última. Ya, la 8.1.4 nos dice entropía generada al proceso de compresión-expansión del gas. Comente su resultado. Ya, antes que hacer ningún análisis, cálculo, nada. Si me preguntan, al final me dicen comente su resultado. ¿Qué indica esto? ¿Qué tengo que decir? Si me dice comente su resultado y me están preguntando por entropía generada, ¿qué es lo que voy a anotar acá? ¿O cuáles son las posibles respuestas? Sí, 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 exacto. Porque si vamos aquí al diagrama, nuestro trabajo de compresión-expansión, todo va. Nuestro trabajo de compresión-expansión lo genera la máquina. Entonces, si la máquina da una entropía generada negativa, no va a ser posible la máquina. Entonces no va a ser, como no va a ser viable. O sea, en realidad es que no va a ser posible la máquina. No, no existe la máquina. Porque da una entropía generada negativa. Entonces, por eso por eso aquí entropía generada al proceso de compresión-expansión se relaciona con la máquina, porque la máquina está entregando ese trabajo para que haya proceso de compresión-expansión. Entonces, hay que calcular el delta S total. Porque el delta S total es la entropía generada. Y el delta S total es el delta S del universo más el delta S del sistema. Ya, pero ahora, ¿qué es el universo y qué es el sistema? Oye, pero ¿cómo universo más sistema? ¿No sería alrededores más sistema o me perdí ahí? Sí, verdad. Verdad. Eso, ya, ahí sí. ¿Cuál es cada cuál? ¿Cuál es el sistema? La máquina, diría yo, ¿no? El ciclo. ¿Ese es el sistema? Es que yo creo, no sé, no estoy seguro, pero es como lo que hemos estado estudiando en cuanto a entropía. Ya, pero bueno, aquí en realidad da lo mismo a cuál a cuál asignar cada cual, pero porque al final solo depende de los cálculos, pero el sistema es el aire, esto de acá, esto es el sistema. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros estamos evaluando la entropía para el proceso de compresión y expansión, ¿ya? Entonces los alrededores me están entregando entropía, y el sistema también está generando entropía, pero en realidad el sistema en sí es el aire, el cilindro, y los alrededores sería nuestra máquina térmica. Ya, pero es netamente porque estamos evaluando la entropía generada en el proceso de compresión-expansión. Entonces, esto viene por la máquina térmica y este es del aire, que es el gas dentro del cilindro. El trabajo no es realizado por el pistón. En la pregunta anterior, ¿eso me preguntas? Realizado por el pistón. O sea, pero es que igual, si fijáis, el aire se está expandiendo. Y el aire se expande gracias al trabajo de eje. Y, o sea,
Mira, el trabajo de eje le entrega energía al aire y el aire se expande. Y entonces el aire está haciendo trabajo hacia el pistón. Entonces el pistón es el que se está subiendo, por así decirlo. Entonces por eso el trabajo lo recibe el pistón. Ya, bueno. Ya, entonces, aquí, bueno, quedó claro por qué se asocia cada término a la máquina, o sea, uno a la máquina y otro al aire. O sea, igual como que da lo mismo cómo lo asignen, pero es necesario que identifiquen estos dos. Qué guay hice. Es necesario que identifiquen la máquina térmica y el aire, que ellos son los que están aportando entropía a todo el universo. Ya. Entonces ahora tenemos que calcular la entropía. Entonces vamos primero a calcular la entropía del sistema, que es la del aire. Entonces el S del aire, ya. Tenemos varias formas de calcular entropía. Una es cuando tenemos flujos, que no es este caso. Entonces no hay que utilizar balances de energía. O sea, balances de entropía, digo. Entonces hay que irnos a la otra opción que tenemos, que es al de Q dt. Nada que ver de Q dt. T. Bueno, aquí en realidad esto sería... S. ¿Ya? Entonces esto, resumidas cuentas, va a ser el delta S del aire igual al delta Q partido en una temperatura. Ya. Y... bueno, no, esperen, esto lo tengo mal escrito. No sé qué voy a borrar todo esto. Dejémoslo acá nomás, ya. Térmica. Ya, entonces, ds del aire es de Q dt, ¿cierto? Ya. Y el de Q lo sacamos de la... ¿cómo se llama esta wea? De la primera ley. Pero la primera ley ya la expresamos en algún momento que no sé dónde está. ¿Dónde está nuestra primera ley? ¿A dónde la anoté? Aquí está. Dijimos que la primera ley... Ah, pero es que esto... No, pues esto es del cilindro. No, tengo que explicarlo solo para el aire. Solo para el aire. Entonces no me sirve expresar la primera ley porque ahí tomaría todo el volumen de control como el cilindro y ahí el Q se me va a cero. Entonces no me sirve. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo reemplazo el Q entonces? Había una forma de... Ya, primero la entropía, sacarla del balance de entropía. La otra era el Q, sacarlo de la primera ley. ¿Y cuál era la otra? La otra forma. ¿Cómo calculo el Q? El calor, ¿cómo lo calculo? ¿Cuál es ese Q? El Q es la variación del calor que experimenta el aire. ¿Cómo calcula el Q? ¿Cómo la entalpía? Sí, eso mismo. El Q se calcula como N por Cp por dt. Partido T. Entonces, el delta S del aire va a ser igual a N por Cp más... No, mentira.
CB más R por el logaritmo de la temperatura de 2 del aire partido en la temperatura 1 del aire. Recuerden que nos dan el CP, así que hay que pasarlo a CP. Entonces aquí tenemos, N lo tenemos, CB lo tenemos, R la constante, la temperatura de 2 del aire la calculamos delante y la temperatura 1 del aire no la daban. Entonces esto va a ser 60,1, esto es 3,5 R por el logaritmo de la temperatura 2 que nos daba 2124. Más 6 partido en la temperatura 1 del aire, que era 315. O sea, 300,15. Entonces esto nos da un delta S del aire igual a 3,4 kilojoule por Kelvin. Recuerden, las unidades de la entropía es Joule Kelvin, o energía sobre temperatura. Entonces, vamos a nuestra ecuación de acá arriba. Y ya tenemos el delta S del sistema. Entonces nos falta el delta S de los alrededores. Delta S de los alrededores, que sería el delta S de la máquina térmica. Y ahora sí, ¿cómo calculo el de la máquina térmica? ¿Cómo lo calculo? Solo voy a decir que hay que usar en la de QDT. ¿Cómo me queda entonces la expresión? Ya sabemos que no podemos ocupar el balance de entropía porque eso se aplica para flujos. Eventualmente podríamos hacer la primera ley para eventualmente, o sea, hay que usar, como no podemos usar el balance de entropía, hay que usar la definición, que de S es de Q de T. Ya, pero aquí, ¿cómo evalúo esto? ¿Cómo lo evalúo en la máquina? ¿Cómo evalúo la máquina? El de Q de T de la máquina. Tenemos la temperatura. Veamos, vamos al diagrama que teníamos al principio. Tenemos las temperaturas del depósito caliente, 1000 Kelvin, depósito frío, 400 Kelvin. Tenemos las temperaturas. Tenemos el Q. Tenemos el Q del depósito caliente y del depósito frío. O hay que calcular, lo habíamos calculado, claro. Ya lo calculamos en la pregunta 1. Depósito caliente, 4000 kilojoule. Depósito frío, ¿dónde está? 2000 kilojoule. O sea, ya, pero ahora la pregunta es que aquí tenemos un diferencial de Q partido en T. ¿Y esto cómo lo expresamos? Cuando se enfrentan aquí, esto es netamente esto, que va a ser el Q del depósito caliente partido en su temperatura menos el Q del depósito frío partido en su temperatura. Y esto nos va a dar la entropía de la máquina térmica. Y recuerden aquí, bueno, esto en realidad es que igual se suman en realidad las funciones, pero el QF es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque como ya dije, la máquina térmica absorbe calor, el calor del depósito caliente, y libera el calor del depósito frío. Entonces es negativo. Y aquí nos va a quedar 4437,5 partido del depósito caliente, que eran 1000 Kelvin, menos 2307
partido en 400 Kelvin. Entonces, el delta S de la máquina térmica nos va a dar menos 1,3 kilojoule Kelvin. Entonces, nos vamos a nuestra ecuación. Ya tenemos acá. Entonces, calculamos la entropía generada. Entropía generada igual a menos 1,3 más 4,3 kilojoule Kelvin. Y esto nos da un valor de 2,1. 2,1 kilojoule Kelvin. Entonces, como esto es mayor a 0, la máquina es posible. Entonces, calculamos la entropía generada en el proceso y comentamos el resultado. Entropía generada. Ya. Entonces, ahora ahí teníamos con el ejercicio 1. ¿Alguna duda con el ejercicio 1? Que escribí mal. Espérame. Es que di vuelta los números ahí. Es 3,4. Ahí sí. Ya. Ya, este problema, a ver, ¿cómo contar el problema? Difícil, fácil, más o menos, imposible. A ver, uno que diga cómo encontrar el problema. Conceptual. Sí, bastante conceptual. Ya. ¿Por qué pregunto esto? Ya es igual, no es difícil que saber relacionarla. Si aplicamos bien la materia, lo podemos resolver. Nada, lo que es que esta misma pregunta salió en mi certamen 2. En el certamen 2. ¿Ya? Así que, ojo con la materia, porque esto es materia, el cilindro pistón es materia de certamen 1. Pero, como ven, me volaron también materia de certamen 1 en el certamen 2. Así que ahí, ojo cuando estén estudiando para el certamen 2, que no se olviden de la materia, que también tienen que tener presente la primera ley, los cilindros pistones, bla, todas esas cosas. ¿Ya? Y bueno, básicamente ya el otro, que la parte del trabajo era la 8.1.3 y la 8.1.2, que igual eran fáciles, solo que había que aplicar la materia, o sea, la primera ley. Lo demás ya era todo materia del certamen 2, que era la eficiencia, o sea, la entropía. Ya, así que eso. Yo solo voy a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 2 y el 3 lo hacen con el Gerardo mañana. Así que, eso. ¿Alguna duda? Oye, yo tengo una pregunta con la última parte, que calculamos la entropía de la máquina térmica. ¿Por qué? Es que me acuerdo que en la ayudantía pasada esa temperatura la encontramos como si fuera la temperatura de la máquina. Y ahora como que no hicimos eso. Y simplemente usamos la de los depósitos. Eso ahí no entiendo por qué eso se hace así. El día pasado hicimos... espérame. Recordarme que hicimos la día pasada. Otro ejercicio. Ya me acuerdo. Calculamos la temperatura intermedia. Ya, es que ahí... Ya me acordé. En la ayudantía pasada calculamos la temperatura intermedia que correspondía a esta, ¿cierto? Sí, eso.
Ya, pero ¿por qué hicimos eso? Calculamos la temperatura intermedia porque necesitábamos calcular el QC y el QF. Pero aquí el QC y el QF lo calculamos de otra manera porque teníamos la eficiencia acá. Entonces, podíamos sacar al tiro la eficiencia o sea, el calor del depósito caliente, sin necesidad de la temperatura intermedia. Ah, ya. Ya, pero si no Y, tuviera el... Claro, ya te caché. sí, y bueno, el depósito frío por un balance, o sea, la primera ley. Pero como en la ayudantía pasada no teníamos eficiencia de la máquina térmica, no podíamos hacer este procedimiento acá. Y teníamos que sacar temperatura intermedia y hacer el Q como N por Cp de T. Sí, y ahí sí. Ya sí, ya caché. Claro, ahora fue como al revés ahora ya. Claro. Bueno. Entonces aquí nunca tocamos la temperatura intermedia, pero aún así hay una temperatura intermedia entre los depósitos, que es la que va a estar aquí más o menos. Claro, y si me pidieran calcular esa temperatura, tendría que haber hecho con el CP, para los calores. Claro, pero aquí, bueno, eventualmente tendría que darte también los CP, porque aquí no te daban el gas que usaba la máquina, Ah, o el también, líquido que claro. usaba la máquina. Claro, me tendrían que dar eso y con eso yo podría sacar la intermedia. Claro, Ya, perfecto, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, estaríamos, recuerden, a ver, estamos listos ya. Recuerden este concepto que les dije de la eficiencia. Importante. Importante que la máquina térmica es el 100%, pero no necesariamente el 100% numéricamente. Entonces aquí, como dije, este es el 100%, que es lo ideal. Ya, eso es necesario tenerlo en cuenta. Ya, así que si no hay más preguntas, estaríamos.